Por otro lado, podría suceder que me ataque una persona con una cuchara, yo saco una escopeta y le pego un tiro. Hay un exceso cualitativo en esa legítima defensa. Bienvenidos todos una vez más a mi canal de YouTube. Yo voy a hablar de un caso que me pidieron mucho en mis redes sociales, que es el del policía que se defendió del ataque de dos sujetos que le quisieron sustraer su moto y terminó ocasionando el occiso de uno de ellos. Sintéticamente lo que ocurrió, dos sujetos en moto se aproximan a otro sujeto que circulaba en otra moto con su pareja, que terminó siendo personal policial, pero que iba vestido de civil. Uno de ellos se baja, le sustrae su vehículo y cuando se sube para irse en la moto que había robado, el sujeto pasivo extrae un arma de fuego, efectúa creo que 4 detonaciones y acaba con su vida. Entonces se generó todo un debate en relación a si era legítima defensa, si era exceso o si era un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Bien, en ese sentido el análisis lo tenemos que iniciar por lo que dice la ley, que dice el artículo 34 del Código Penal. Esto fundamentalmente porque hay una pauta hermenéutica de la Corte Suprema que dice que cuando la ley es clara, nada corresponde interpretar, y que los términos utilizados en la ley no son superfluos, sino que fueron empleados con el fin de ampliar, restringir o modificar derechos. En este sentido, el artículo 34, inciso 6 del Código Penal dice que no es punible el que obrara en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurriera una agresión ilegítima, hubiera necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y hubiera falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Hubo una agresión ilegítima? Bueno, creo que eso es incuestionable. Los ladrones no tenían derecho a sustraer el vehículo de quien fuera la víctima. No solo que no tenían derecho, la víctima tampoco tiene el deber de soportar lo injusto, por lo cual eso está completamente acreditado. ¿Había necesidad racional del medio empleado? Desde mi punto de vista sí, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante en profundidad, pero sí, porque no había otro medio más idóneo para repeler esa agresión y tampoco había por qué tolerar esa agresión. ¿Hubo falta de provocación suficiente por parte del sujeto pasivo? Sí, venía circulando en su vehículo, no es que provocó el ataque de ningún modo, salvo que algún progresista lobotomizado sugiera que andar circulando arriba de una moto de determinada calidad, que la verdad que no parecía que fuera una moto de alta gama, importa una provocación suficiente para ser robado, y bueno, ahí sí, cerramos las puertas del país y arrancamos de vuelta, porque es imposible sostener tal disparate. Ahora bien, una primera controversia que se generó es, bueno, que el policía, justamente por ser policía, está sujeto a unos determinados protocolos para el uso de la fuerza letal, y que el uso de la fuerza letal solo es admisible en caso de que corra peligro su vida o la vida de un tercero. Pero a ver, el policía en este caso no obraba como policía, estaba obrando como individuo, y como individuo el policía tiene derecho a defender su propiedad. Porque recordemos que el artículo 34 del Código Penal autoriza o establece que no es punible el que obrare en defensa propia o de sus derechos. No solamente de la vida, sus derechos. La propiedad es un derecho. ¿O acaso sería racional sostener que el funcionario público, por ser funcionario público, ya no tiene derecho a la legítima defensa? En ese sentido, la Corte, en el precedente Maistegui con Acevedo, mutatis mutandis, o cambiando aquello que hay que cambiar para hablar en español y no en latín, señala que admitir tal cosa importaría tanto como consagrar la existencia de una categoría de ciudadanos que por su cargo o función pública quedarían huérfanos de tutela constitucional y expuestos a agravios impunes. Es verdad, Maistegui con Acevedo, que tiene que ver con el derecho al honor, y señala que los funcionarios públicos tienen por qué tolerar cualquier afrenta al honor por su condición de funcionarios públicos, que hay límites. Es cierto que no tiene que ver con la legítima defensa, pero entiendo que establece un criterio
que con mínimas facultades de abstracción se puede aplicar al presente caso y que tiene que ver con que ninguna categoría de ciudadanos queda por fuera del amparo de la Constitución Nacional, en este caso de la protección al derecho de propiedad, o tiene que tolerar cosas que los demás no en medidas absolutas. Ahora bien, otra controversia, la más, o no la más, la favorita de los progresistas, se estaba yendo, no había agresión, sí, pero hay un pequeño detalle, se estaba yendo con la moto de la pobre víctima del robo. Entonces, recordemos de vuelta que cuando la ley es clara, nada corresponde interpretar y que el artículo 34 del Código Penal exime de pena al que obrare en defensa propia o de sus derechos, no solamente en defensa de la vida. Ahora bien, alguien va a decir, bueno, pero ¿se puede matar por una moto? ¿Se puede matar por la propiedad? A ver, ustedes tienen que tener presente que por ahí para ese policía, esa moto es el ahorro de toda su vida, que es el medio que utiliza para ir a trabajar. O sea, que no es una moto de una colección de motos que tiene. Pero por otro lado, vamos de vuelta a lo mismo. Y entonces, ¿qué tengo que dejar que me roben? O sea, la solución sería dejar que me roben. En este sentido, debo citar el Manual de Derecho Penal de Enrique Bacigalupo en la página 123, que establece que el fundamento de la defensa necesaria se ve en el principio según el cual el derecho no necesita ceder ante lo ilícito. No solo se acuerda un derecho de defensa individual, sino también una ratificación del orden jurídico como tal. También sostiene Bacigalupo en la página 124 que no se requiere que haya proporcionalidad entre el daño que se le causa con la defensa al agresor y el daño que hubiera causado la agresión. Es decir, sí, efectivamente, el que está obrando antijurídicamente es quien está atacando a quien se defiende y por tanto no puede reclamar el amparo del derecho quien por propia voluntad decide exponerse con un comportamiento antinormativo. Pero por otro lado, resulta muy clara una cita de Hans Welzel en Derecho Penal Alemán, tomo 2, página 121, cuando dice: la agresión perdura aún después de la consumación formal de un delito, mientras ella mantiene todavía intensivamente la lesión del bien jurídico. De ahí, y escuchen esto, de ahí que es admisible la legítima defensa en contra del ladrón que huye con el botín. Sostiene Hans Welzel que es admisible la legítima defensa en contra del ladrón que huye con el botín. Algunos me dicen, bueno, pero Welzel, de caño es Welzel. Y bueno, Welzel porque es viejo, Pavlik porque es muy nuevo, Soler porque es facho, Roxin porque es alemán, Jacobs porque es otro alemán. Entonces no aplicamos a nadie y aplicamos un criterio progresista carente de toda racionalidad. Estos principios son principios atemporales, con lo cual, independientemente del momento en el que fueron escritos, entiendo que son de plena vigencia y aplicación a este caso. Ahora bien, lo que solo se exige, lo que exige la letra de la ley, el Código Penal, es racionalidad del medio empleado. ¿Y qué es racionalidad del medio empleado? Que conforme a la razón no haya un medio más idóneo en el contexto para repeler esa agresión. Ahora, yo me pregunto, bueno, uno viene circulando en su moto por el medio del conurbano, aparecen dos sujetos, le quieren sustraer la moto y solo se cuenta con un arma de fuego, 2 puños y 2 piernas. ¿Acaso es racional decir, no, usted debería haberle dado una piña? O usted debería haber dicho, no, alto, no se vaya, se va con la moto, chao, listo, la defensa no fue eficaz. Por eso que la defensa sea racional no quiere decir que sea equitativa. Es decir, si me atacan con un palo, yo no tengo que defenderme con un palo y exponerme a riesgo. No, la racionalidad también lleva íncito que el medio utilizado para defenderse, justamente para que la defensa sea eficaz, sea de mayor lesividad que el medio empleado para atacar. De ahí que no se exige proporcionalidad entre el ataque y la defensa, salvo casos de grosera desproporción. El típico ejemplo de todos los manuales es el de un paralítico que tiene una escopeta y viene un menor punible, porque si fuera no punible
sería cuestionable que hubiera legítima defensa, y se roba una manzana, si le puede pegar un escopetazo. Bueno, claramente ahí hay una grosera desproporción entre el medio empleado para repeler la agresión y la agresión. Pero no se exige una equidad, sino una necesidad racional. ¿Qué otro medio tenía disponible el sujeto que estaba defendiendo? Ningún otro medio tenía disponible. Por tanto, la necesidad racional del medio empleado está presente, y el que debió haber pensado las consecuencias de su accionar era el que decidió actuar antinormativamente. Ahora bien, hay otra circunstancia que también está controvertida, que bueno, era esto de si el atacante tenía un arma, no tenía un arma, aparentemente tenía un caño que simulaba un arma. Bueno, en ese caso se puede dar unas circunstancias que habiliten la aplicación de la legítima defensa putativa. ¿Por qué? Y con más razón. Porque bueno, el sujeto pasivo, es decir, la víctima, estaba convencido de que la otra persona tenía un arma. Entonces, en ese caso, ya la legítima defensa es clarísima. Hay una agresión actual o inminente. ¿Por qué? Está armado y uno no se sabe cómo puede reaccionar. ¿Cuál es el problema y por qué esta solución para mí no es aplicable al caso? Primero porque aunque no estuviera armado, había una agresión actual a un derecho protegido por el ordenamiento jurídico, y el único medio racional para repelerla, procurando la propia seguridad, era el empleo de un arma de fuego. Pero además, porque en el supuesto de que lo consideremos un caso de legítima defensa putativa, es decir, que el sujeto que se defendió obró en la creencia de que quien lo atacaba tenía un arma, estaremos hablando de un error de prohibición, es decir, un error en la aplicación de una causa de justificación que excluiría la culpabilidad. Es decir, estaríamos en presencia de una acción por parte de quien se defiende, típica, antijurídica, pero no culpable, y por eso excluye pena. Pero estaríamos en presencia de un injusto penal. Es decir, estaríamos afirmando lo que ocurrió es injusto. No aplicamos pena porque quien obró, al obrar motivado por un error, obró sin poder motivarse por la norma, pero el hecho es injusto. Pero el hecho no es injusto. ¿Y no es injusto por qué? Porque yo tenía que dejarse robar. Entonces digo, me parece que no se aplica en ese caso la legítima defensa putativa. Y por otro lado, está la postura ecléctica. Aquellos que dicen, bueno, hubo un exceso en la legítima defensa. A ver, porque no se puede defender la propiedad quitando una vida. A ver, el que dice que no se puede defender la propiedad quitando una vida, está afirmando que no concurría una agresión ilegítima y por tanto no concurría en los extremos de la legítima defensa. Por tanto, lo que está afirmando no puede ser ecléctico quien afirme tal cosa, porque lo que está afirmando es que estamos en presencia de un homicidio agravado, porque no concurría a la causal agresión ilegítima habilitante del comportamiento en legítima defensa. Es decir, para que haya exceso en la legítima defensa, tiene que haber una agresión ilegítima, tiene que haber una falta de provocación de quien se defiende, tiene que haber una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Normalmente el exceso en la legítima defensa se da en el uso de ese medio y puede ser un exceso cuantitativo o cualitativo. Es decir, puede que yo me esté defendiendo con un medio a priori racional y que me exceda en el uso de ese medio. Por ejemplo, no sé, me ataca una persona de una contextura física mucho más grande, me defiendo con un bate de béisbol y en vez de darle un palazo le doy 100 y lo mato. Entonces hay un exceso cuantitativo en el exceso de legítima defensa. Por otro lado, podría suceder que me ataque una persona con una cuchara, yo saco una escopeta y le pego un tiro. Hay un exceso cualitativo en esa legítima defensa. Me podría haber defendido con un medio más idóneo dependiendo del contexto, pero supongo que para defenderse de una cuchara, no sé, alcanza con un sillazo, por decir algo bien coloquial. Ahora bien, tiene que concurrir esa agresión ilegítima. Entonces no se puede afirmar livianamente que, bueno, que hay exceso en la legítima defensa porque no se podía defender un bien jurídico de menor valor, como lo es la propiedad, destruyendo o acabando con una vida. Porque en la legítima defensa no se ponderan bienes. Eso se pondera en el estado de necesidad, no en la legítima defensa. Entonces, quien hable de que es una legítima defensa, lo que podrá afirmar es, bueno, podría haber, hubo un exceso claramente cualitativo, quien sostenga
tal cosa, porque podría haber utilizado otro medio. La pregunta es, ¿qué otro medio? El cerebro, el pacifista que sostiene esa afirmación, bueno, que me diga qué otro medio podría haber utilizado, qué tenía alrededor para defenderse y fundamentalmente cómo lo iba a advertir en ese momento, porque, y este va a ser el último punto que voy a tocar, ¿quién decide si nos encontramos en presencia de un caso de legítima defensa o no? Es muy importante que resuelva desde el punto, estando o apreciando circunstancias desde el punto de vista de que se defiende, no desde la comodidad de su despacho, porque ahí todos podemos advertir formas mejores o más adecuadas para repeler la agresión, pero no así en las circunstancias de quien se defiende. Con lo cual, en mi opinión, al haber habido una agresión ilegítima, haber habido necesidad racional del medio empleado y haber habido falta de provocación por parte de quien se defiende, estamos ante un claro ejemplo de legítima defensa. Si alguno opina diferente a mí, espero sus comentarios y ahí lo debatiremos. Un abrazo y hasta el próximo video.